Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, qué bueno. Estoy muy contento de estar acá, siempre me gusta venir mucho a Lima. Hoy no es el mejor momento en mi país, quería hacer un pequeño gesto a eso, es una situación muy difícil la que estamos viviendo y quería también disfrutar esta charla con ustedes y disfrutar de estar aquí en Lima, Perú. Y me gusta mucho venir al BCP. Yo tengo la fortuna, y siempre le digo así, de haber hecho el primer proyecto ágil que se hizo en BCP. Me acabo de encontrar con César, no sé si estará por ahí, pero me lo crucé ahora en el pasillo con César Loaiza, que fue el primer Product Owner que existió en el BCP. Y yo fui el primer Agile Coach que pisó el BCP y que trabajó con alguna iniciativa de agilidad, que fue la Teletón dentro de la app del banco. Y de ahí verlo ya 4 años después, o casi más de 5 años ya, después, lo que ha ocurrido en este banco siempre genera mucha energía y te motiva mucho a seguir avanzando, de que el trabajo que hacemos es muy importante para las organizaciones y que han seguido y han persistido en ese camino de la agilidad. Así que, sin más preámbulos, bueno, yo les voy a hablar de, aparte de lo que está pasando en el BCP, que ustedes lo conocen bastante bien, les voy a hablar de lo que está pasando en otras organizaciones e intentaré darle algunas recomendaciones de cómo abordar una transformación. No solamente desde la perspectiva de una transformación corporativa, sino que también desde la perspectiva de una transformación de un equipo que quiere hacer algo de agilidad, de la transformación de personas que se quieren montar en el mundo de la agilidad, o de una organización completa. Yo creo que estas son recomendaciones bastante generales como para poder abordar cualquier iniciativa que ustedes quieren emprender en su día a día, ya sea emprendimiento personal o dentro del mismo banco. Ahí sí. Ya me presentaron, así que no me voy a presentar de nuevo. Me voy a saltar esa slide. ¿Quién de ustedes, que levante la mano, piensa hoy día que debe hacer un cambio urgente y profundo en la compañía donde trabajan o donde trabajaron en algún minuto, para los que son más nuevos? Que levante la mano. Que hay que hacer un cambio urgente, que hay una necesidad de urgencia de hacer cambios. Más arriba porque no los veo. ¿Sí? Bien. ¿Y quién cree que si ese cambio no lo hace una compañía, la compañía va a desaparecer en el mediano plazo? Ah, qué bueno. Y por lo tanto, si ustedes creen que esa compañía puede desaparecer porque el cambio no lo hacen, se han imaginado cómo esperan que sea esa compañía del futuro, ¿cierto? Algunas veces nos han hecho imaginarnos porque nos cae un plan o nos cae una transformación ya hecha. Y otras veces nos hemos sentado a co-crear esa compañía del futuro que queremos hacer. Pero aquí es donde vienen los peros. Y los peros son bueno, yo quiero ser distinto, quiero tener una compañía distinta, pero no sé cómo avanzar. No sé a qué ritmo tengo que avanzar, ni tampoco sé cuál es el futuro que me depara. Y eso es lo que yo intento responderles hoy. Cómo poder no responder todas las preguntas que yo me hago frente a una transformación, sino cómo yo puedo ir cambiando el orden de ciertas cosas y reflexionando frente a otras para poder tener mejores respuestas frente a esa incertidumbre que se me provoca cuando viene un cambio muy grande y cuando tengo ese sentido de urgencia de que si no lo hago, esto puede desaparecer. Y es lo que hoy día están viviendo muchas compañías en la TAM y muchas de las compañías con las que nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos principalmente con bancos, con otras entidades financieras y con muchas empresas de telecomunicaciones. Y son mercados bastante amenazados, no es casualidad que trabajemos con ellos. Los bancos están muy amenazados por los disruptores digitales, principalmente las fintech que aparecen hoy día y que sentimos ese miedo que nos puedan desintermediar del negocio que teníamos históricamente. Y las telco, porque no saben cómo sacarle más valor a una infraestructura que han montado en un país, y viene luego un Uber, o viene un Airbnb, o viene cualquier cosa que se monta sobre esa estructura y transforman eso en empresas muy rentables y con un nivel de inversión o de costo de operación bastante más bajo. Por lo tanto, el sentido de urgencia de las compañías de Latinoamérica está totalmente instalado. Por eso que la mayoría de las organizaciones con las que trabajamos quieren hacer una transformación digital y ágil. O sea, quieren no solamente habilitar elementos digitales que los puedan hacer parecer distintos, sino que también quieren cambiar la cultura, quieren cambiar la forma como hacen las cosas, quieren cambiar cómo se relacionan entre ellos dentro de la organización. Eso es lo que está ocurriendo hoy día en la mayoría de las organizaciones de Latinoamérica. Tú te vas a un banco en cualquier país de Latinoamérica o te vas a una telco en cualquier país de Latinoamérica y todos van a estar viviendo un proceso de transformación digital o van a estar viviendo un proceso de transformación ágil o ambos a la vez.
con distintos niveles de audacia, eso sí. Algunos son más audaces para hacer el cambio y otros son más temerosos. Y tiene que ver con la pregunta anterior, con la reflexión anterior. ¿Qué es lo que viene más allá? O sea, ¿qué soy capaz de hacer y qué tiempo me voy a dar para hacerlo? Para partir con el contenido de esta presentación, yo les quería presentar un gráfico que lo ha creado un autor estadounidense que se llama Steve Denning. No sé si alguien ha escuchado hablar alguna vez de Steve Denning o lo ha visto en persona. ¿Sí? Steve Denning escribió un último libro que se llama The Age of Agile. Lo sacó en el año 2018 y la reflexión principal que hace es que las compañías, el principal cambio que han vivido en el último tiempo, tiene que ver con que son compañías donde ya no todo orbita en torno a ellas y los clientes no orbitan en torno a ellas, sino que el centro, y por eso utiliza la revolución copernicana como metáfora para poder explicar esto, el centro hoy día es el cliente. Y no solo ese es el cambio, que el centro es el cliente, sino que además sobre ese centro orbitan muchas compañías. Y algunas de esas compañías son desconocidas, no existen. Que es la figura que aparece al lado derecho. Eso quiere decir que hoy día ya no existe el temor de que un pez grande se coma un pez pequeño, sino que aparezcan muchos peces pequeños que no sabíamos por dónde estaban nadando y se comen un pez grande. Esa es la situación real, porque son capaces de hacer negocios globales, porque tienen otra modalidad de desarrollar esto, porque desmaterializan el trabajo, necesitan una super infraestructura, como por ejemplo una compañía de telecomunicaciones requiere para poder ofrecer sus servicios, lo montan conectando necesidades que se pueden resolver con habilitadores tecnológicos principalmente. Y ahí aparecen los grandes players. Aparece Facebook, aparece Google, aparece Amazon y aparece Microsoft como las grandes compañías que nosotros seguimos para saber qué es lo que hacen ellos distinto y por qué han logrado una capitalización tan alta dentro del mercado y por qué son tan líderes hoy día. Pero también aparecen otras, un poco distintas. No sé si alguien había escuchado hablar alguna vez de Supercell. ¿Alguien sabe lo que es Supercell? ¿No? ¿Nadie? ¿Qué es lo que es? Sí. ¿Quién no juega en el celular? De aquí. No juega. ¿Tanta gente no juega en el celular? Voy a hacer la pregunta al revés. ¿Quién juega en el celular? Que levante la mano. Ya. Ojalá que no. Bueno, como decía, ¿cuál es tu nombre? Como decía José Carlos, Supercell es una compañía de videojuegos. Han creado un juego bastante famoso que se llama Clash of Clans o Clash Royale. Ahora les digo eso y ya les suena más familiar, ¿o no? Ya. Sí, ya les suena más familiar porque como jugamos Clash of Clans o Clash Royale. Supercell en el año 2016 fue vendida a una compañía más grande que después que me puse a estudiar algo de videojuegos, una compañía gigante de videojuegos que se llama Tencent, que es dueña casi de todos los juegos más populares, principalmente de plataformas mobile. ¿Cuánto creen ustedes que vendieron esa compañía? Un número, en millones de dólares. No, mucho más. En 8.6 billones de dólares. Billones. 8.6 billones de dólares. ¿Cuánta gente creen que trabaja en esa compañía? Trabajan 216 personas en esa compañía y la vendieron en 8.6 billones de dólares. Hoy día, ¿cuánto creen que vale esa compañía? La última estimación de capitalización bursátil que tenía era de 15 billones de dólares. Los chinos, que fueron los que la compraron, hicieron un negociazo, porque la compraron en 8 y ahora vale 15. Pero aún así, uno cuando ve dice, pero ¿cómo es posible que una compañía de 200 personas se pueda vender a un volumen tan alto de negocio o tenga una capitalización bursátil? Tiene que ver con que, claro, ahí juegan 100 millones de personas todos los días el juego, en más de 100 países distintos. Ellos tienen una forma de hacer las cosas muy distinta. Son disruptores digitales y es a los que nos queremos parecer. Ojalá pudiéramos ser un cuarto de lo que ellos hacen, digamos. Yo hice la división de si son 216, cuánto se llevó cada uno y es bastante interesante. Una compañía finlandesa y su CEO, que se llama Ika Panen, no sé si estará bien pronunciado, Ika Panen,
Su CEO básicamente tenía una regla bastante sencilla. Su regla era: yo me preocupo de los equipos, les doy todas las reglas de contexto asociadas para poder alinearlos estratégicamente, les ayudo a despejar todos los impedimentos que tienen y luego me salgo. Y les doy total autonomía en lo que hacen. Las personas que hacen Clash Royale tienen full autonomía sobre el juego. Total. Full autonomía sobre el juego. Ellos son capaces de decidir qué personajes sacan, cuándo liberan la última versión, si van a hacer campeonato mundial o no lo van a hacer. Son totalmente autónomos en el trabajo que hacen. Y ahí tú ya ves un patrón desde la perspectiva de cómo se puede hacer una organización diferente para que puedas tener esos resultados espectaculares, porque finalmente no es solamente que sea una organización que tenga una marca muy potente o que tenga una imagen muy especial, sino que también una organización que tenga un crecimiento exponencial. Porque si yo les hubiese contado esta historia sin mencionar el 8.6 billones de dólares, lo más probable es que no les cause el mismo impacto. Si yo le hubiese contado esta historia solamente hablando de que la gente era muy feliz ahí, que cuando tú entrabas a la oficina no usaban zapatillas porque tienen como dentro de las reglas culturales que tú tienes que andar descalzo dentro de la organización. Si les cuento todo eso les puede causar gracia, pero no les va a causar el mismo encanto o el mismo impacto que cuando yo les dije que esa organización valía 8.6 billones de dólares y que hoy día vale 15 billones de dólares. Y eso tiene que ver con el crecimiento exponencial. Todas las transformaciones o las organizaciones que crecen distintas tienen que estar amarradas a resultados distintos. Y esos resultados distintos no son lineales, sino que son exponenciales. Y para poder lograr eso, una organización debe ser capaz de transformarse, debe ser capaz de entender las necesidades de sus clientes. ¿Quién creen que es el rey en una compañía como Supercell? ¿Quién es el rey en una compañía como Supercell? El cliente. ¿Quién es el cliente? Los players, ¿no? La gente que juega. Dentro de los principios que ellos tienen, uno de los principios tiene que ver con: ojalá hagamos juegos que la gente quiera jugar toda su vida. Ese es uno de los principios que ellos tienen, unos principios, lo tienen escrito. Si ustedes van a la página web de Supercell lo van a encontrar. Yo tengo que ser capaz de entender a mi cliente y reaccionar frente a eso. Y tengo que reaccionar desde la perspectiva de lo que le ofrezco como producto, de lo que le ofrezco como servicio y de cómo me organizo para poder ofrecerle eso ad hoc con las necesidades que ellos tienen. Ese concepto que está ahí escrito, para mí es la mejor definición que uno puede hacer de lo que hoy día existe en el mercado conocido como Business Agility. El concepto tiene que ver con cómo yo entiendo a mi cliente, lo pongo en el centro de las decisiones y adapto todo lo que tenga que ver con mi organización para responder a eso. Por eso que los equipos en una compañía como Supercell tienen full autonomía. Tienen que tener conexión directa con sus players. Ellos tienen en la entrada de la compañía un panel donde aparece todo el mundo y tienen lucecitas donde se van encendiendo cada vez que alguien se activa en el juego. Y tiene que ver también con generar clanes. 20 millones de personas en Supercell juegan en clan. Eso quiere decir que la gente se junta para jugar. Eso tiene un poder y un nivel de conocimiento. Ellos entendieron que la gente disfrutaba más del juego cuando jugaba en clan que cuando jugaba sola. Y eso ha tenido que ver con el éxito. Por lo tanto, si tú quieres hacer una organización full agile o business agility y compliance, podríamos decir, tiene que ver con esto: centro en el cliente y adaptar todo lo demás para poder responder a las necesidades de tus clientes. Volviendo, bajándonos de Finlandia y volviendo a Latinoamérica, nosotros les preguntamos a nuestros clientes: bueno, ¿y ustedes por qué están metidos en un plan de transformación ágil? ¿Qué es lo que están buscando detrás de un plan de transformación ágil? Hicimos un estudio, lo hemos hecho 2 veces y estamos empezando a hacerlo la tercera vez. Y es el estudio de qué opinan los CIOs, los CDOs y los Transformation Lead respecto a una transformación ágil en una organización. Lo hicimos en 6 países distintos y contestaron 40 personas que tienen este rol dentro de las grandes compañías con las que nosotros trabajamos. Lo primero que les preguntamos es: ¿por qué quieres hacer agilidad? Y la primera respuesta que nos dieron fue: porque quiero reducir el time to market.
Si volvemos a la reflexión inicial que hicimos, ¿debiera ser ese el primer desafío? Tal vez no es el primer desafío reducir el time to market. Tal vez el primer desafío debería ser, quiero conocer mejor a mi cliente. O quiero entender mejor la oferta de mi cliente y creo que la agilidad en eso me puede ayudar con alguna técnica, con algún método, con alguna forma de organizarme diferente. Entendemos que si yo le entrego cosas a mi cliente más rápido, lo voy a hacer mejor, y eso no necesariamente es así. Si es una variable importante y a veces se transforma en una métrica vanidosa porque es algo que yo puedo controlar, o sea, si yo meto presión, probablemente pueda bajar de un tiempo de 20 días a un tiempo de 10 días. Pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con que yo, si tengo la capacidad de llegar a mi cliente antes que el resto, probablemente lo voy a entender mejor, lo voy a comprender mejor y voy a poder adaptar una oferta para entregarle a él muy distinta. Otras cosas que buscan también las organizaciones para poder adoptar agilidad tiene que ver con mejorar la calidad, mejorar la productividad y a veces como reacción. Hemos visto, ya no se ve tanto, pero hace aproximadamente 2 años o 3 años atrás, la mayoría de la gente que se embarcaba en un programa de transformación digital era porque había un programa, de transformación ágil, era porque había un programa de transformación digital y dentro de las definiciones del programa de transformación digital se decía que tenías que hacer una transformación ágil. Entonces era una respuesta a un programa que ya existía en la organización. ¿Cuáles son los problemas para hacer una transformación ágil? Esto aplica para hacer una transformación ágil en un equipo, en un área o en toda una organización. La mayoría de los patrones se repiten casi siempre y son casi los mismos desafíos. El primero, falta de experiencia en agilidad. Queremos hacer agilidad, pero no tenemos gente que sepa de agilidad. No tenemos Product Owner, no tenemos Scrum Master, no tenemos Agile Coach, no tenemos arquitectos suficientes, no tenemos gente que pueda hacer el rol de Product Manager, gente que pueda hacer el rol de Tribe Lead. No tenemos esa capacidad instalada y se transforma en el principal impedimento para poder avanzar a una velocidad distinta en una transformación. El segundo es resistencia al cambio. Y amarrándolo también con lo que les decía antes, uno de los principales resistencias al cambio que nosotros vemos, sobre todo los líderes de la organización, tiene que ver con esto que les decía. Imagínense un equipo que tiene la capacidad y la autonomía de hacer lo que quiera con un producto. Eso es muy difícil de ver, que existan equipos que realmente tienen esa autonomía, de decidir incluso qué oferta van a sacar, con qué segmento de clientes van a trabajar, qué es lo que van a lanzar específicamente. Esa es una de las principales elementos que hemos visto que no se han podido materializar todavía en estas organizaciones grandes. El darle full autonomía a un equipo para que pueda tomar decisiones sobre el producto o el servicio o la experiencia que está manejando es un tema que no se ve tan claro aún dentro de las transformaciones. El tercero tiene que ver con gap de conocimiento. La gente todavía no sabe tanto del método, tanto de las prácticas. Las prácticas salen todos los días, nuevos frameworks, todos los días salen nuevas técnicas, todos los días salen cosas que me obligan a estar constantemente aprendiendo y el gap es súper difícil de reducir. Generalmente se te va ampliando, porque tú te das cuenta y dices, wow, aparecieron 5 cosas nuevas más y todavía no me las logro digerir. Y el cuarto tiene que ver con los procesos internos. Hago una transformación, quiero hacer agilidad, pero me estrello contra procesos de la compañía que todavía no han cambiado. Procesos de compra, procesos de planificación estratégica, procesos de asignación de presupuesto, procesos de recursos humanos, procesos de compliance, procesos de riesgo, ustedes que son un banco, procesos de riesgo. O sea, me estrello contra esos procesos internos, no los incorporé dentro de la transformación en el principio y por lo tanto se transforman en un impedimento para avanzar. Y por último, sí es cierto que la gente que ha hecho agilidad ya ha obtenido ciertos beneficios. Y esta es una pregunta clásica, sobre todo para los que hacemos el rol de Agile Coach. Ya, pero ¿me puedes decir qué es lo que han obtenido? ¿Y me puedes decir qué es lo que hemos avanzado? ¿Y me puedes decir qué es lo que hemos logrado? ¿Qué valor hemos aportado? Etcétera. Como todos están muy centrados en el time to market, más que en el valor aportado al cliente, y esa es una de las reflexiones que debe empezar a surgir en los próximos años, miden el time to market. Y lo que nos dicen, básicamente, es que el 40% percibe que a lo menos su time to market ha mejorado en un 30%. Por lo menos ahí ya hay un número para calmar esas ansias de números que tienen generalmente las áreas más ejecutivas. Sobre todo los ejecutivos siempre ven muchos números y por lo tanto cuando se enfrentan a un agilista y el agilista le da palabras y no le da números se ponen muy nerviosos. Hay una mejora considerable entre un 30 y un 50% para
la gente que empieza a hacer agilidad en una organización. Otra cosa que buscan mucho también es mejorar la experiencia del cliente, y también ahí hay un número. O sea, todos han dicho que a lo menos el 50% ha mejorado. Otra cosa que buscan también es, y que yo creo que es de las primeras que se percibe, es algo que le llamamos alineamiento entre negocio y tecnología. Como que por fin tecnología empezó a hacer las cosas que el negocio pedía. No sé si hay alguien aquí de negocio que haya vivido el modelo antiguo de desarrollo. Ese que yo escribía un conjunto de requerimientos, se los pasaba a un área que los evaluaba y luego los volvía a ver cuando me entregaban el producto. ¿Quién ha trabajado en ese entorno alguna vez? Que levante la mano. ¿Sí? Algunos. Y probablemente, como las instancias de comunicación que venían posteriormente de ese modelo de trabajo solo eran instancias de comunicación para saber cómo iba el proyecto, pero no para ver el producto que estaban construyendo, el nivel de insatisfacción que se generaba era bastante alto. Y aparecían unas cosas que se llamaban change request. No sé si alguna vez alguien escuchó esa palabra. O cambios de alcance. No sé cómo le llamarían acá. Control de cambio. Aparecían los controles de cambio, que a veces la cantidad de controles de cambio eran más grandes que el proyecto original, por lo que me contaron. Y eso tenía que ver con el alineamiento de expectativas, pero no solamente con el alineamiento de expectativas. Es muy distinto construir un producto entre todos juntos, donde yo estoy involucrado con el equipo todos los días, y todos los días les veo las caras, y todos los días puedo ir corrigiendo lo que están haciendo, a mandarlo a construir. Incluso el nivel de exigencia es diferente. Yo siempre lo cuento con la misma anécdota. Acá hay home center, ¿no? ¿Sí? O no sé cómo se llama algo parecido al home center. Eso que tú vas y te quieres una mesa, vas y te compras una mesa y la armas en tu casa. Maestro, ¿cómo se llama? Ya. ¿Qué pasa si tú vas a un centro como eso, te compras la mesa, te la llevas a tu casa, la armas, que cada vez que vienen con un documento más delgadito y con menos instrucciones para decirte cómo armarla, y en el proceso de armado tú la rayaste, le hiciste un rayón? ¿Qué haces con la mesa? ¿Sí o no? Le pongo un mantel, o con lo que me dice mi señora, te sobró una pieza. Ya, pero llevo toda la tarde armando la mesa, no importa que sobre una pieza. No debe servir, debe ser de repuesto, le digo yo. ¿Qué pasa si yo la compro de manera distinta? La ordeno por internet y pido que me llegue la mesa armada a mi casa y la mesa viene con una raya. Absolutamente, la devuelvo, no te la acepto. Es la misma mesa, la única diferencia es que en una parte yo participé del proceso de armado y en la otra parte no participé. Y solo ese hecho hace que mi experiencia y mi tolerancia frente al producto que me estás entregando sea distinta. Por lo tanto, por eso se ve tan importante ese alineamiento, y es una de las cosas que al principio se ve con mayor claridad. Es, por fin están haciendo lo que les pedí. Por fin me entendieron mejor. Porque claro, es simple, pues si estás al lado de ellos, estás trabajando con ellos. Y por último, también se ve un incremento en la productividad. Porque ya hay más sensibilidad con la gente que representa el negocio dentro de un equipo ágil o dentro de una estructura más grande como son las que tienen ustedes, como son las tribus. Hay más sensibilidad sobre lo que toca hacer. ¿Cuántas veces los que trabajaron en el modelo antiguo consideraron, y esto puede ser más pregunta para ti, que le estaban pidiendo cosas de más, que no las necesitaban, que solamente era, santo cielo, me quedan 15 minutos, que solamente eran porque querían rellenar un espacio o simplemente por asegurarse? Muchas veces pasaba eso. Y muchas veces hicimos cosas, ojalá que nunca había ocurrido acá, pero yo participé en algunos proyectos que nunca pasaron a producción. Nunca. Se murieron, porque cuando los teníamos listos ya los no necesitaban. Ya la idea de negocio había muerto o la persona que lo había podido ya no estaba. Y eso era muy frustrante, digamos, era muy frustrante dentro del tema. Y eso también ha mejorado, porque ahora como tengo entregas más cortas, la cosa está más cercana. ¿Y qué hemos aprendido en estos años cuando yo quiero enfrentar un proceso de transformación? Lo que hemos aprendido básicamente lo hemos resumido en 10 lecciones. Que como me quedan 10 minutos, lo intentaré dar una por minuto. Definir un propósito ya, y en la presentación, yo tengo una presentación muy parecida, no sé si alguien me ha visto alguna vez en otra charla, pero yo hice una presentación muy similar a esta y puse definir un propósito y era lo único que tenía antes, en la versión antigua.
Ahora le agregué un párrafo adicional que es definir un propósito alineado con la estrategia de la compañía. Lo que más nos preguntan hoy en todos los lugares donde vamos es, ya, ¿pero qué voy a lograr? ¿Pero cuál es el valor que esto va a aportar? ¿Y cómo yo puedo medir que esto es mejor para mí? ¿Y cómo puedo yo alinear esto con los objetivos de la organización? ¿Esto es más barato, más caro? ¿Mejoro o no mejoro? Ya les di algunos ratios respecto a números que se pueden sustentar para poder abordar un proceso de transformación. Pero acá esto tiene que estar alineado con la estrategia, porque nos ha tocado situaciones un poco lamentables donde hay un líder de transformación que después de 2 años de estar dándolo todo, de estar viviendo con esa transformación, viene alguien y de manera bien intencionada o mal intencionada le dicen, ya, pero después de 2 años y con todo el dinero que te has gastado, ¿qué hemos logrado? Y claro, para la persona que ha estado 2 años currándose una transformación, yo creo que el nivel de tensión que se debe provocar debe ser brutal, porque ¿qué has logrado? Y eso no se puede hacer hacia atrás. Si la persona luego de esa intervención lo que tiene que hacer es justificar por qué ha estado 2 años trabajando en la transformación, lo más probable es que sea muy difícil de hacer. Eso hay que hacerlo antes, al principio. Tengo un propósito como compañía, tengo objetivos como compañía y esta transformación me va a ayudar a alcanzarlo y lo voy a ir midiendo de esta manera y después hago las acciones. Generalmente la mayoría de las transformaciones partieron al revés, hacían las acciones y después trataban de, una vez las acciones hechas, tratar como de encajarlas con los objetivos que tenían. Y eso es súper difícil de hacer, va a ser casi agotador. Así que al principio, propósito alineado con la estrategia de la organización. Tener sponsors, y la S también se la puse en una nueva versión, antes decía solo sponsor. Ahora dice sponsor de la iniciativa. Sponsor activos. Ustedes tienen un muy buen sponsor acá en esta iniciativa, pero eso es un lujo, eso no existe en otros lados. O sea, tener a un CEO de una organización involucrado en la transformación no es habitual. No es habitual, para nada. Y luego tener agentes de cambio de muy buen nivel dentro de la organización tampoco es habitual. Nosotros continuamente mejoramos, nosotros queremos colaborar, nosotros somos muy buenas personas, pero en la práctica a veces eso no se sostiene. Ejemplos. ¿Cuántas veces para solucionar una problemática o para plantear una iniciativa yo he manejado más de una opción? Generalmente no lo hacemos, siempre tenemos solo una opción. No es habitual tener varias opciones, no es algo común. Uno está acostumbrado, como lo que somos ingenieros, a siempre manejar una simple opción. Por lo tanto, si esa opción no funcionaba, tenía que hacer retrabajo con todo lo anterior. Por ejemplo, la que más he escuchado en el último tiempo, decisiones de cloud. Nos vamos al cloud A, todos trabajando en el cloud A. Pasó un año, ahora nos vamos al cloud B. ¿Pero cómo? Si ya estamos en el A y ya estamos terminando el proyecto, ahora no tenemos que ir al B. Sí, ahora nos vamos al cloud B. Todos para el cloud B. Eso es manejar solo una opción, pero en algún minuto nadie exploró trabajar en 2 clouds. Imagínate, le dices tú a un CTO que va a trabajar en 2 clouds porque al final de 6 meses va a tomar la decisión si te quedas con el A o te quedas con el B. Eso es muy poco habitual y es algo que sí tienen que explorar. Como no estamos educados para fallar, la experimentación nunca va a ser bien vista en organizaciones tradicionales y eso hay que fomentarlo. No solamente con cosas que sean inocentes, sino que también con cosas que pueden ser decisiones importantes. Contar con las personas correctas, en el desafío correcto y en el momento correcto. Esta es una recomendación que tiene que ver con que no solamente buqueamos a las personas en los desafíos porque las necesitamos, sino que también porque ellas quieren abordar ese desafío. Eso no quiere decir que las asignaciones o el staffing sean a la carta, sino que significa que yo tengo que hacer probablemente una instancia para persuadir a una persona, para convencer a una persona de que tenga que hacer eso y de que eso es relevante para su desarrollo profesional. Y si no lo quiere hacer, bueno, no lo quiere hacer y tendré que evaluar una alternativa. Por lo tanto, las personas correctas tienen que estar de acuerdo con que ese es el desafío correcto y que les va a ayudar en su desarrollo profesional. Cuando yo hago, por eso que confiamos tanto en la adopción orgánica, porque cuando tú eso lo haces muy rápido, la gente ni siquiera tiene tiempo de pensar. Hemos estado en otras organizaciones donde hay alguien que el día de la noche le dijeron tú vas a ser Product Owner y el lunes parte siendo Product Owner. Nunca le preguntaron. Es más, él cree que ser Product Owner es un downgrade en su carrera profesional. Nos ha pasado en algunos lugares, y le pongo el caso del Product Owner por no hablar del Scrum Master o por incluso no hablar de un Tribe Lead, que también nos ha pasado que hay gente que considera que eso no es lo que quiere hacer.
optimizan el flujo de valor, incentivan la colaboración y tienen al cliente en el centro. Estos son estructuras virtuales, ustedes acá las conocen como tribus, en otros lugares tienen otros nombres, pero básicamente son organizaciones virtuales que lo que intentan es, a través de esta estructura, resolver los silos de los silos organizacionales que existían antes para abordar una iniciativa. No es nada distinto a eso. O sea, gente que estaba como distribuida dentro de la organización, pero que perseguía un mismo objetivo, ahora la hemos juntado. Y trabajan todos juntos bajo una misma organización. La primera etapa fue juntarlos como personas. Armábamos un equipo ágil y sacábamos personas de distintos lados de la organización y los sentábamos juntos a trabajar. El paso siguiente que están viviendo ustedes es ya no juntamos solo personas, sino que juntamos equipos también, bajo una estructura organizativa. Conectar la estrategia con la ejecución. Básicamente hay un concepto que se los voy a dejar ahí como titular, que se llama Lean Portfolio Management, que hoy día está bastante famoso en el mundo agilista, que es básicamente cómo yo hago la asignación de presupuesto, cómo hago básicamente el capacity planning de las personas de una manera ágil. Ese es como el gran siguiente paso que están viendo la mayoría de las transformaciones hoy en día. Y para poder buscar ese ajuste, ojalá encontrar esa fórmula mágica de gastarme lo justo para obtener el mayor valor posible con el producto o iniciativa que estoy haciendo. Eso es lo que busca resolver de alguna manera. Tener objetivos y resultados claves que nos permitan validar nuestra hipótesis. Nosotros creemos que van a pasar cosas. No tenemos la solución. Yo no puedo hoy día, en un mundo tan incierto, entregarles una solución enlatada. Nosotros creemos que pasan cosas. La clave es medirlas, para saber si lo que yo creo que va a pasar, pasó. Y ojalá darme cuenta en un periodo muy corto de tiempo de eso. Hay un modelo que ustedes utilizan, yo creo que la mayoría lo conoce acá porque es parte del framework que utilizan ustedes, que se llama el modelo de OKRs. Ese es un modelo bastante útil para poder, podríamos decir, procedimentar cómo yo voy aterrizando esas ideas que tengo a mediciones en el tiempo y resultados claves que me permiten ir corrigiendo ese movimiento. Es una forma de abordarlo, pero tiene que ser en todos los ámbitos, ¿vale? Tú tienes una idea, tú digo, ya, mira, ¿sabes qué? Yo tengo que enfrentar ahora el desafío de cómo disminuir las fugas de clientes o la caída de los leads. Las fugas de clientes muy de telco. O sea, no estoy teniendo buenos leads hoy día o mi tasa de conversión ha decrementado. Yo no tengo la solución. Si alguien tuviera la solución sería millonario. La solución es, tengo ideas que creo que puedo probar y que necesito medirlas. Si no soy capaz de medirlas, son solo ideas. Que no voy a saber nunca si voy en la dirección correcta o no. Por lo tanto, medirlo todo. Absolutamente todo. Esto es muy técnico, pero no menor, porque la mayoría de ustedes trabajan muy vinculados a la tecnología, pero sí se ha instalado hoy día como uno de los principales impedimentos y como un rezagado a las transformaciones, que fue la iniciativa de DevOps. ¿Alguien nunca había escuchado hablar de DevOps? ¿No? La mayoría ha escuchado hablar de DevOps. Se nos quedó rezagado y DevOps es una cosa, para los que no saben de tecnología, que ocurría entre que terminaba un desarrollo y lo tenía que poner en producción. Algo pasaba ahí. Y de repente se creó un concepto que se llama DevOps. Y lo hemos entendido mal y nos ha costado mucho ponerlo en práctica en la mayoría de las organizaciones. Porque se nos olvidó una parte muy importante del DevOps, que es la parte cultural y de adopción de esa transformación. Y nos preocupamos mucho de las herramientas. Entonces teníamos las herramientas montadas, pero ningún equipo usándolas. Y eso es un aprendizaje que también hemos tenido en transformaciones, porque si no, esta esperanza de poder llegar al cliente antes que el resto, se te va a quedar trabada en los entornos previos a pasar a producción. Y la última es que la mayoría de ustedes trabajan con proveedores externos, trabajan con gente externa al banco. Esa gente tiene que ser parte del proceso de transformación. Si tú no los incluyes, lo más probable es que pierdas valor. Y los debes incluir, ojalá desde el día 1, en el ámbito y en el lugar donde les toca vivir, ¿vale? Son las 10. Algunas recomendaciones adicionales. Primero, este es un framework que nosotros utilizamos, no se los voy a explicar, pero sí se los quería dejar como tarea. ¿Qué tiene en el centro ese framework? El cliente, ¿no es cierto? Y tiene dimensiones por los lados, por lo tanto siempre el centro es cliente y las dimensiones que tenemos, esta es una visión un poco más holística de lo que es una transformación ágil. Nosotros generalmente partimos muy en esta zona, que era la zona de Process Agility, instalando nuevas prácticas, montando nuevas estructuras, etc. Pero también hay una parte muy relevante a nivel de People,
y hay una parte muy relevante a nivel de estrategia. Ese es el modelo que nosotros estamos impulsando hoy día para poder hablar de una organización que se quiere transformar de manera completa. Cuando yo les decía tiene que estar conectada la estrategia con lo que quiero hacer y con los objetivos que voy a lograr, aquí tenemos un framework que está basado en un modelo de un señor que se llama Michael Meyer, que tiene como estos pasos. Y estos pasos es el por qué, pero el por qué amarrado a los resultados, que no se lo olvide. No es solo el por qué inspirador ni ese propósito. ¿Por qué? Con resultados. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Con quién lo voy a lograr? Y básicamente qué voy a hacer con ellos. Esto te vale para cualquier cosa, como le he dicho durante la charla. Para cualquier iniciativa que yo quiera abordar. Primero me siento y pienso por qué lo quiero hacer. ¿Cuáles son las hipótesis? ¿Qué es lo que quiero que cambie? ¿Qué resultados voy a perseguir? Y luego voy al cómo lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer y qué voy a hacer con ellos, básicamente. El segundo tema que les quería comentar respecto a cómo esto se va propagando dentro de la organización tiene que ver con la forma de abordarlo. Y la forma de abordarlo es, defino la estrategia, experimento y escalo. Nunca de una manera diferente. Algunos se quedan pegados en la experimentación y ahí donde se centran mucho en la parte de experimentación. No, esto tiene que ser orgánico, veamos qué pasa. A medida que vayamos avanzando, y si eso lo suma a que no eres capaz de entregar números y resultados, lo más probable es que en algún lugar alguien venga a tumbarte la transformación ágil. Sobre todo si no tienes un sponsor que te la sostenga. Por lo tanto, estrategia, experimentación, escalamiento y siempre con ciclos de feedback. Y por último, el mensaje que yo les quería dar tiene que ver con, para poder hacer un cambio de esta envergadura, tengo que ser yo el principal protagonista. Sobre todo los que tenemos el rol de agente de cambio. Me he encontrado con algunos agentes de cambio que llegan a mi oficina, algunos agile coaches, ya no están ya con nosotros, que me dicen, no, es que esta gente no quiere cambiar. Sí, claro, sí, para eso estáis tú ahí. Si quisieran cambiar y ya hicieron el cambio, probablemente tu rol no se necesitaría, digamos. Hay que ser protagonista de ese cambio porque ese cambio involucra a todos, no solamente a los que tienen un rol de liderazgo, sino que también a ti como persona. Tú tienes que predicar con ese cambio. Tú tienes que ser colaborativo, tú tienes que ser tolerante, tú tienes que tener ciclos de feedback continuos. Cuando se nos está yendo la discusión y no estamos hablando con el cliente en el centro, volver a sentar al cliente en el centro. Tú tienes que ser el protagonista de ese cambio porque sí, yo creo que tenemos una oportunidad única. O sea, lo que ustedes están viviendo en esta transformación es algo muy único. Yo le decía a Irán, ustedes no se dan cuenta porque están todo el día acá, pero uno que se va moviendo por la región, es muy habitual que te hablen del BCP. Yo tuve la oportunidad de llevar a Andrea a una charla que hicimos en México, donde yo hice una charla, Andrea hizo una charla, después hicimos una mesa redonda donde nos hacían preguntas, a mí me hicieron una pregunta, a Andrea le hicieron 50. Y tiene que ver con lo que están viviendo ustedes. O sea, la oportunidad que tienen de poder contar una experiencia donde una organización que era tradicional ha cambiado, es única. Es única, no hay muchas experiencias de esas. Por lo tanto, el estar viviendo una transformación ágil aquí en el BCP o en algún otro lugar es una oportunidad única de poder producir un cambio de envergadura en una organización y poder contarle eso después a sus nietos. Y decir que ojalá tuvieran una compañía de 8.6 billones de dólares. Eso, muchas gracias.